a este ciclo de charlas de psicoanálisis en el que hablamos de la interpretación de los sueños. Me presento por si alguien viene por primera vez en esta serie de charlas. Yo soy Laura López, soy psicóloga y soy psicoanalista en formación continua con la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que es una entidad, una escuela que lleva más de 40 años, fue pionera en España, lleva más de 40 años tratando pues, la salud de la población, difundiendo la cultura, la poesía, el psicoanálisis, y su director es Miguel Óscar Menas. El tema que nos convoca hoy, hemos hecho un paréntesis antes, ¿no?, de esa introducción a los sueños, ¿no?, a cómo acercarnos a la teoría onírica, y bueno, hemos hablado de los componentes principales, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar en este encuentro del material y las fuentes de los sueños, es decir, de dónde se extrae el material para soñar y cuál es la fuente de los sueños, ¿no? Porque, como bien sabemos, la obra central del psicoanálisis es La interpretación de los sueños, que se escribe en 1900. Y ahí es donde Freud va a generalizar todo lo que estaba descubriendo, todo lo que estaba, digamos, trabajando en consulta con pacientes, y él estaba haciendo un amago de escribir una teoría, digamos, de cómo funciona nuestro aparato psíquico, y entonces él intentó hacer una teoría, digamos, más basada en lo biológico, en lo organicista, porque claro, él era neurólogo, partía de un pensamiento más racionalista, desde la ciencia lógico-positivista. Se dio cuenta, fue una ruptura total para la ciencia, porque fue un corte radical, ¿no? Porque antes era desde las causas uno puede construir los efectos, y el psicoanálisis nos dice que no, que desde las causas no podemos saber, no se pueden reconstruir los efectos, es desde los efectos, por A pre Q, que podemos reconstruir las causas, pero no son causas de algo concreto como una experiencia, sino que tiene que ver, son causas teóricas, ¿no?, que tienen que ver con la realidad psíquica, porque lo que vamos a estudiar es la realidad psíquica y tenemos que diferenciarlo de nuestra realidad material, que es la realidad psíquica que tiene que ver con el inconsciente, ¿vale? Entonces, si bien en el encuentro pasado hablamos de, si recordáis, el sueño de Irma, que es el sueño de bendición de Irma, ¿no?, que ahí vimos cómo se entretejían, ¿no?, en esas asociaciones que se hacían a partir del sueño, cómo al final pues se desveló que el sueño constituía una realización de deseos. El sueño es, en el sueño lo que se realiza son deseos. Y claro, el sueño es el guardián del reposo. El sueño existe para que podamos dormir, porque nuestro desear, nuestra mente está en continuo funcionamiento incluso cuando dormimos. Entonces, en este sueño partimos de esa tesis de que el sueño es una realización de deseos, una realización disfrazada de deseos, y claro, y a partir de ahí pues se va a plantear aquí desde qué elementos utiliza el sueño para manifestarse, ¿no? Porque si son realizaciones de deseos, no son deseos de la conciencia, sino son deseos reprimidos. Y vamos a ver que en este capítulo nos va a hablar del complejo de Edipo, que es algo muy importante, ¿no? Es esencial. Y además vamos a hablar de unos sueños típicos muy interesantes, ¿no? Entonces, claro, los deseos no se van a mostrar tal cual, porque en todos nosotros abrigamos deseos de los que no queremos saber nada, que tienen que ver con lo edípico, que ahora lo vamos a ver. Entonces, en todos nosotros, para que lo entendamos, siempre hay una censura inconsciente. Digamos que estamos como divididos. Hay una realidad, conciencia, que no se entera de nada. Hay una parte, como una pantalla en nosotros, que no nos damos cuenta de nada, y otra inconsciente, ¿no? Y es como si dijéramos en lo social, por ejemplo, la censura, ¿no? Cuando en lo social hay una censura determinada, pues el escritor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que modificar su discurso, hacer alusiones, ¿no?, modificar para que por alusión se entienda y no se entienda. Pues psíquicamente nos pasa igual. Hay en nosotros una censura que es como una puerta, una puerta que es impermeable, de la que no pasan esos deseos reprimidos,
porque lo inconsciente no se hace consciente a condición de ser transformado o deformado. Vamos a ver los efectos, pero no vamos a saber del inconsciente si no es por la interpretación psicoanalítica. La interpretación psicoanalítica es esa interpretación de esos deseos reprimidos. Pero en la conciencia no sabemos de nada. ¿Y cuáles son las vías regias al inconsciente? Pues son los sueños, los lapsus, los olvidos, los síntomas, la negación. No vaya usted a creer que la del sueño es mi madre. Cuando uno niega algo mucho, ahí es una manera como de acceder a la conciencia a algo muy negado, ¿no? Entonces, es interesante esta cuestión para que veamos que nada es lo que parece, ¿no? Y los síntomas tienen un significado. Es que eso ya te abre completamente un mundo aparte, ¿no? Porque te dice que los síntomas tienen un sentido y tienen que ver con un conflicto psíquico interno y es un producto inconsciente. Son productos inconscientes deformados de deseos que entre esos sistemas internos, ¿no? que hablamos de ese consciente, preconsciente, inconsciente, del yo y el superyo, en ese conflicto va a aparecer ese producto. Es una solución mala, pero un conflicto psíquico, ¿vale? Entonces nos dicen que hay 3 peculiaridades en el sueño. Una de ellas es que ¿qué material toma el sueño? Cuando yo os pregunto, ¿qué habéis soñado? ¿No? Alguien me dice, mira, yo he soñado que estaba en no sé dónde. No, pues nos dice que lo que se toma del sueño, el sueño lo que toma como material, va a ser cosas que no han pasado en nuestro día inmediatamente anterior. Y también va a disponer de impresiones más tempranas infantiles, ¿no? Incluso hay sueños perennes, ¿no? Que también en la otra ocasión algunos de vosotros me comentaste que hay sueños que se repetían desde la infancia. Esos son sueños perennes, ¿no? Que forman parte también de eso infantil que se va a expresar en el sueño. En el sueño van a estar recuerdos infantiles que a veces que ni siquiera nuestra conciencia lo reconoce, ¿no? Sino que aparecen en el sueño. Y también es interesante porque el sueño, es importante esta selección que va a hacer porque no toma lo esencial y lo importante, sino que lo que va a tomar es lo que es nimio, lo que no tiene importancia, lo que es accesorio, a lo mejor algo importante que nos ha pasado en el día y escogemos, no sé, una lámpara que aparece en esa escena y que no tiene un acento psíquico importante. Pero ¿sabéis por qué se utiliza eso? Precisamente porque es la censura la que lo toma. La censura toma ese elemento que no tiene importancia para que tu conciencia no se entere de nada. Pero con los recuerdos también pasa lo mismo. Uno recuerda tonterías de cuando es pequeño y realmente las cosas que han sido un impacto psíquico para nosotros no las recordamos. No las recordamos, ¿no? Además, me acuerdo en un pasaje de Freud que hablaba de un paciente que se acordaba, que tenía un recuerdo de su madre que se quitó una faja frente al espejo y claro, asociando, tenía que ver ese quitarse la faja con el embarazo, porque había tenido un parto de su hermano y claro, ahí con su hermano pues había celos, ¿no? Y hay esa hostilidad, ¿no? Y hay pues hay cosas que no queremos saber de ella y que se apagan. Incluso la memoria es muy interesante porque podemos llegar a olvidar un año entero con tal de no recordar una sola cosa, que para nosotros es intolerable. Y claro, como eso está asociado a un montón de cosas alrededor, olvidamos completamente ese año. Y claro, a veces no es por ese año, es por una cosa en concreto que está asociada a eso y nuestra mente lo apaga totalmente, lo olvida. Pero olvidar no quiere decir que se elimine de nuestra mente. Está ahí, está en lo inconsciente, forma parte de nuestro material reprimido, pero no sabemos de eso, no sabemos de ello, pero va a producir efectos en la realidad, porque cuando algo se reprime, ese mecanismo de la represión es como si ejerciéramos una fuerza constante a algo que tiende a salir, a manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta eso? Pues deformándose, transformándose, porque esa puerta es impermeable, hay una censura que no va a permitir que salga. Entonces se transforma, se deforma y aparece un producto. Puede ser un síntoma, un sueño, un lapso, el olvido de un año entero. Fijaros qué fuerte, ¿no? Olvidar un año entero. Pero tiene que ver con eso, con cuestiones reprimidas que luego aparecen de manera disfrazada, ¿vale? Entonces en todos los sueños va a haber siempre
produce con acontecimientos del día anterior. Y aquí nos trae el sueño un ejemplo, también voy a traer algún ejemplo así para que lo veamos y luego también podamos preguntar alguna cosa. Trae Freud un sueño que es el sueño de la monografía botánica, ¿vale? Y en ese sueño, el sueño es un poco así, como que él sueña que ha escrito una monografía, ¿no?, que es un libro de plantas, ¿no?, sobre una cierta planta, y dice que tiene el libro ante sí y vuelve en ese momento la página por la que se haya abierto y contiene una lámina de colores en cada ejemplar, ¿no? Y luego hay como una planta disecada, ¿no? Entonces, claro, ese sueño ahí que parece tan inocente, tan... eso quiero decir, ¿no? Claro, ya os había comentado en ocasiones anteriores que la técnica del sueño es la asociación libre, ¿no? Donde uno tiene su sesión de psicoanálisis, ¿no?, y ahí aparece esa técnica y dice, hable usted todo lo que se le ocurra en voz alta. Porque claro, cuando uno se observa, no se critica, no se juzga, no intenta buscar el porqué, no razona, ahí van a aparecer una serie de asociaciones que nuestra censura consciente va a permitir que pasen, que siempre va a haber una censura inconsciente, porque asociar libremente nunca se puede. Siempre tiene que ver con ese nudo reprimido en nosotros y van a aparecer una serie de secuencias que ya no se dice cualquier cosa, no va a decir cualquier frase, siempre está relacionado con lo que le pasa. Entonces, en esas asociaciones se va a poder ir interpretando, ¿no? Entonces, él empieza a asociar en este sueño, ¿no?, y vemos la importancia, ¿no?, de la diferencia entre el sueño manifiesto y el sueño latente. Porque el sueño manifiesto es eso que ha dicho, toda esa frase. Pero luego en el latente es todas las asociaciones que hace acerca del sueño, que vamos a ver cómo extrae el material, ¿no? Entonces, va asociando y, bueno, empieza a decir que por la mañana, la información preliminar es que por la mañana él había visto en un escaparate un libro, en una librería que se titulaba Los ciclámenes, ¿no?, que es una flor, una planta que a él le gustaba, ¿no? Empieza a asociar que si es la flor preferida de su mujer, que si a él le gustan las alcachofas, luego asocia que él le había hecho un escrito acerca de la cocaína, que en ese momento se utilizaba como anestesia en las operaciones de vista, ¿no? Era un anestésico importante y había, digamos que propiciado, orientado al doctor Kohler acerca de esa propiedad anestésica que tenía la cocaína, ¿no? Él estuvo escribiendo un estudio, etcétera, ¿no? Empezó a asociar un montón de cosas. Y claro, eso le llegó a asociar que su padre tenía un glaucoma, que si él también tuviera un glaucoma, que no iría a un médico conocido porque por el tema económico, no quería que le hiciera un favor económico, que lo tratara como un igual, etcétera. Y claro, llega a otro recuerdo, y es que la tarde anterior él había estado con el doctor Honigstein en el portal y habían tropezado con un doctor que se llamaba el doctor Gardner, fijaros, jardinero, ¿no?, que también está relacionado con las plantas, y dice que tenía la mujer un aspecto muy floreciente. ¿Veis qué asociaciones, no? Es maravilloso cómo te va abriendo y cómo está conectada una cosa con otra, ¿no? Y cómo va llegando, ¿no? Entonces él ahí va asociando y empieza a pensar y desarrolla que esa monografía que aparece en el sueño viene un espécimen disecado, empieza a pensar las larvas, lo asocia con las larvas de polilla y eso lo asocia con que es un gusano de libros, que él era muy lector, y luego le viene una imagen, recuerda que cuando era pequeño, en esa imagen del sueño, que había láminas de colores, ahí recuerda una escena de su infancia en la que su padre le permite coger un libro y arrancarle la hoja, ¿no? Y dice que es la imagen, él tiene 3 años, su hermanita 6 y se lucran con él, tiene un gozo ahí arrancando las hojas, ¿no? Que luego dice que eso tampoco estaba bien porque luego dice que fue un gran lector y cuidaba mucho de los libros, ¿no? Pero claro, eso lo asocia también al estudio que él hizo de la cocaína, ¿no? Entonces este sueño lo que es como una prolongación del sueño de Irma, que en el sueño de Irma él era como que se disculpaba de que Irma no estuviera bien, como si estuviera razonando, como si él estuviera dando una, digamos, como una excusa, ¿no? Como diciendo, si Irma tiene algo orgánico,
yo no tengo nada que ver, ¿no? Y ahí vimos que en la serie de ideas que exponía siempre salía exculpado, ¿no? Que si Otto es el que le ha puesto una inyección infectada, que si el otro, ¿no? Y ahí veíamos ese. Entonces, en esta secuencia, en este sueño, lo que pone en juego también es eso que también se llegaba a relacionar con eso que estaba encontrando, que estaba produciendo para la humanidad, que era el gran descubrimiento de la interpretación de los sueños, que era algo que también era muy rechazado y iba a ser muy rechazado para la humanidad porque iba a hablar de nuestros deseos reprimidos, de una verdad y de la sexualidad humana, ¿no? Entonces aquí en este sueño es como una prolongación, porque cuando habla del tema de la cocaína, ¿no? de todas esas relaciones que hace, pues bueno, también ahí nos dice que ese trabajo estaba relacionado con eso, ¿no? Que igual que el otro era un médico concienzudo, pues dice que también es un autor muy valioso y útil al haber hecho este trabajo, ¿no? Era también una manera de prolongar eso, ¿no? Entonces ahí vemos que también tomaba la base, también hay sueños, esos sueños tienen que ver también al final con esas asociaciones que hacía con la cuestión infantil, ¿no? Con nuestros recuerdos infantiles. Y eso va a ser muy importante porque, claro, pueden emerger en nosotros impresiones de las tempranas épocas infantiles, ¿no? Porque en el inconsciente conviven, no tiene tiempo, en el inconsciente no hay tiempo, sino que conviven en el inconsciente incluso cosas contradictorias, pero que no se contradicen entre sí. Incluso esos recuerdos infantiles, ¿no? Entonces el sueño es el producto del inconsciente, pero de todas las épocas. En el inconsciente no hay tiempo, ¿vale? Y claro, también es material que incluso recordamos cuando estamos despiertos. Son cosas que no recordamos cuando estamos despiertos, ¿no? Por ejemplo, y que tienen que ver con recuerdos infantiles. Aquí, por ejemplo, nos trae el ejemplo de un discípulo de Freud que dice que se vanagloriaba de que solo raras veces sufrían en él los sueños una deformación, ¿no? Como que, claro, que el sueño por la censura se deforman y parecen extraños, absurdos, pero nos dice que hasta los sueños que parecen más inocentes son los que están más censurados, porque la censura realmente es lo que parece más normal para nosotros, entre comillas, está más reprimido, porque habla incluso de cuestiones sexuales, ¿no? Porque la censura siempre va a estar trabajando en el sueño, ¿no? Y también en nosotros. Y ahí nos dice, te pone el ejemplo de este discípulo que dice que sueña que un antiguo educador suyo estaba acostado con una criada que había servido en su casa hasta que él tuvo 11 años, ¿no? Entonces, claro, se lo contó a su hermano y su hermano se ríe, ¿no? Y claro, le confirmó que eso que había soñado era verdad, era un recuerdo, ¿no? Y lo dijo entre risas porque el hermano tenía 6 años y él, el que lo había soñado, tenía 3 años. Y claro, él recordaba que emborrachaban al niño, le daban cerveza para que se atontara, como dormía en la misma alcoba, y ahí, pues claro, ahí daban la rienda suelta a su pasión creyéndose que el niño no se entera. Y los niños se enteran de todo. Que tenía esa impresión, esa huella anémica de esa escena, ¿no? Porque claro, también es importante, ¿no?, lo que nos va a decir en este tema, que en el sueño van a continuar viviendo el niño con sus impulsos infantiles, ¿no? Y bueno, aquí también es interesante un sueño que también trae Freud, que es el sueño de que su amigo R es su tío, ¿no? Que ahí hay una situación en la que Freud se encuentra con un amigo suyo que está como candidato para ser profesor de la universidad y bueno, en aquella época, sabéis que en aquella época era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y estaba la cuestión de los nazis, ¿no? Y bueno, los judíos, Freud era judío y había un rechazo, claro, en esa situación. Entonces, ese profesor también era judío y lo habían propuesto como profesor en la universidad, pero decía que lo más seguro es que no le dieran el puesto porque era judío, ¿no? Entonces, ese día que se encuentra con su compañero, él sueña el sueño de que mi amigo R es mi tío, ¿no? Y ahí decimos, ¿eso qué quiere decir, no? ¿Qué tiene que ver? Mi amigo eso es mi tío, ¿no? Ha cogido un elemento de su vida anterior
de su día cotidiano, y ahí pues ha soñado esa frase. Cuando empieza a asociar, pues claro, dice que veía la imagen de que su tío era de que su tío no tenía esa barba, que la tenía, era como una mezcla entre varios personajes, ¿no? Y ahí cuando empieza a asociar, pues dice que su tío, el tío que se le viene a la mente, es su tío José, que su padre siempre había dicho que, bueno, había tenido un problema con la justicia, pero su padre siempre le había dicho que no era un delincuente, que lo que era un imbécil, por haberse dejado, por hacer esas cosas, ¿no? Entonces, él empieza a asociar que, claro, si asocia a su amigo R con su tío, es que su amigo R es un imbécil y un delincuente, ¿no? Y luego se acuerda de otro amigo que también está propuesto como candidato a profesor de la universidad, también lo enlaza, empieza a hablar y dice que había tenido un problema de justicia porque habían intentado chantajearlo, pero había salido absuelto porque no tenía nada que ver, había sido una cuestión de un chantajista, ¿no? Entonces, claro, ahí en ese sueño, ahí lo que él expresa es su deseo de ser profesor, y ve cómo elimina tanto a su amigo R como a su otro amigo N, porque si uno es un delincuente y el otro es un imbécil, a él le dan el puesto, ¿no? Entonces se cumple un deseo ahí. Entonces vemos ahí como en el sueño se van a expresar todos esos deseos hostiles que no se realizan en la realidad, ¿no? Sino que en el sueño se expresan, ¿no? Porque en todos nosotros abrigamos esos deseos reprimidos y que actúan en el sueño, pero también a veces actúan en nuestra vida cotidiana. Cuando tenemos lapsus, olvido o síntomas, también estamos hablando ahí de deseos reprimidos. Si yo estoy trabajando con un compañero de trabajo y tengo la botella de agua, se me cae sin querer en el ordenador o en el trabajo tan importante que tenía que entregar, ahí estoy expresando un deseo, hay un conflicto en mí, hay cierta hostilidad ahí en esa situación, ¿no? Hay actos o maneras de posicionarnos en nuestra realidad que hablan de nuestra verdad y de esos deseos reprimidos, ¿no? Y que tienen que ver con esa sexualidad infantil, ¿no? Que vamos a ver ahora qué es, ¿no? Entonces, vemos que el sueño también, aunque sea contemporáneo, que tenga que ver con el material del día anterior, pues siempre queda robustecido por recuerdos infantiles. Y en este sueño de que mi amigo R es mi tío, también Freud trae como que trae recuerdos de cuando era niño, y dice que una anciana le había dicho a su madre que le pronosticaría que sería un gran hombre, y luego se acuerda de otra escena en la que están en una cervecería, en un sitio de comida, ¿no? Está con sus padres y había un hombre que iba mesa por mesa, pues diciendo algún poema, ¿no? Diciendo alguna cosa a la gente y ganándose un dinerillo así, ¿no? Entonces ahí cuando se para en la mesa de ellos, él recuerda que dijo algo así como que iba a ser ministro. Claro, ese recuerdo es para enlazarlo con ese sueño, para indicarlo, claro, si él es ministro, él tiene la potestad para negar quién va a ser profesor, ¿no? Entonces sería nombrado él, ¿no? Claro, y es un poco ahí señala, ¿no? que son deseos, que él quiere mucho a sus amigos, ¿no? Y que era un gran compañero y que era una persona, pues podemos decir, moralmente, ¿no? Digamos, con ciertos orden, ¿no? Pero que vemos que en los sueños cómo se despliega toda esa cuestión en nosotros, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, hay huellas, vemos, de sucesos infantiles que desempeñan en ese contenido latente de los sueños, van a desempeñar un papel de fuente onírica, ¿vale? Y aquí también nos trae un sueño muy interesante de una reproducción de un incidente de carácter sexual que fue una reproducción de un sueño que fue repitiendo 23 años después, ¿no? Y ahí dice que la escena infantil, ¿no? Era que él tenía 12 años y por una especie había ido a visitar a un compañero suyo, ¿no? Que estaba en la cama. Tenía 12 años, había ido a visitar a su habitación, era estudiante, y dice que al hacer un movimiento, seguramente un movimiento pues casual, pues mostró los genitales el compañero, sin darse cuenta, ¿no? Entonces él dice que, poseído por una especie de obsesión, pues dice que se descubrió los suyos y que echó mano al miembro del otro. Y dice que al ver que le miraba con un disgusto, él se turbó y
lo quitó totalmente, ¿no? Lo retiró su mano y fue para él impactante esa escena, ¿no? Pues a los 23 años repitió ese sueño, fue una escena, la repitió en un sueño, pero hasta todos los detalles, ¿no? Los sentimientos que padeció, todo eso, pero dice que en lugar de él tener el papel, digamos, activo, él era el otro, ¿no? Tenía el papel pasivo. Y claro, lo relaciona, sustituyó a su compañero por alguien del presente, ¿no? Se utilizaba a alguien del presente y escenificó esa escena infantil, ¿no? Que ahí vemos cómo hablaba también de esas cuestiones. Y claro, tendremos que decir también que el sueño nunca se va a ocupar de cosas sin importancia y cosas nimias para la persona, ¿no? En el sueño van a aparecer cosas de gran importancia para las personas, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y por eso, que los sueños que parecen inocentes no lo son. Y también habla de que, porque claro, cuando estamos hablando de las fuentes y del material del sueño, hay autores, ¿no? Porque Freud hace siempre un estudio, una investigación maravillosa, ¿no? De todos los autores que han escrito hasta que él produjo la interpretación de los sueños. Ahí, pues bueno, había diferentes autores que decían que las fuentes oníricas pues tenían que ver con lo somático, ¿no? Con los padecimientos, o por ejemplo también había como experimentos, ¿no? Que te echaban un poco de colonia y uno soñaba que estaba en el Cairo, estaba en una especie de zoco, ¿no? Claro, son elementos externos, pero que se utilizan para incluirlos en el sueño, pero para no despertarnos. Hay algo que suena afuera y uno lo introduce en el sueño como un elemento más, pero para seguir, porque es una máquina que fabrica, para expresar esos deseos reprimidos. Pero es material que se utiliza, no es la fuente del sueño, ¿no? Y aquí nos dice también, este sueño muy interesante, porque también a raíz de una pregunta que hiciste también el otro día, y lo he traído también como ejemplo para que lo veamos. En este sueño, Freud lo soñó un día en el que él estaba atendiendo en su consulta, tenía pues bastantes horas de trabajo, ¿no? Y a él le habían salido unos furúnculos en el trasero, ¿no? Imaginaos el dolor terrible, y vamos, casi 12, 15 horas sentado, ¿no? Estaba dolorido, terriblemente dolorido, ¿no? Era una tortura, ¿no? Entonces, él se había puesto un cataplasma para los dolores y dice que tenía uno del tamaño de una manzana cerca del escroto que le dolía increíble. Él se duerme con el cataplasma puesto y claro, el sueño que tiene es interesante, ¿no? Porque el sueño que tiene es que va montado en un caballo gris. Y al principio dice que montaba con inseguridad y torpeza, como si fuese una difícil postura. Y se encuentra con un colega suyo, el doctor P, que también viene a caballo y que lleva una gran arrogancia, ¿no? Estaba muy arrogante y llevaba un traje de grueso paño. Freud se va sintiendo mejor a lo largo del sueño, dice, cómodamente sentado en la silla, y dice que llegan a un hotel con un botones que le enseñan una tarjeta que dice no comer, no trabajar. Claro, es interesante este sueño porque, claro, el sueño es como si él no tuviera ningún furúnculo montado. No puedes montar a caballo si tienes esos furúnculos en el trasero, es imposible, ¿no? Claro, es como el sueño expresa que no quiere tenerlo, ¿no? El sueño realiza ese deseo, también tiene que haber un deseo preconsciente de dormir. Uno tiene que querer dormir, ¿no? Para también expresar ese sueño. Entonces, claro, la silla de montar era el cataplasma que él tenía puesto en el trasero para aliviarse los dolores. Y claro, dice que a lo largo del sueño, claro, a lo largo de las horas que uno está durmiendo, pues dice que cuando las sensaciones dolorosas empezaron a hacerse más vivas, ¿no? Empezó a dolerle, pues claro, ¿sabéis lo que hizo el sueño para incluir, para que no se despertara? Pues es como que en el sueño él se dijo a sí mismo: puedes seguir durmiendo, no tienes furúnculo ninguno, puesto que estás montado a caballo. ¿No? Es como una contradicción. Si estás montado a caballo, ¿cómo vas a tener furúnculo? ¿Cómo te va a doler? ¿No? Es como que ahí veis cómo se utilizan los elementos para que en el sueño sigamos durmiendo, no te despiertes, ¿no? Claro, es como que el dolor se ensordeció, se quedó sordo el dolor, ¿no? Con esa explicación, ¿no? Por eso el otro día me preguntaban, ¿qué pasa si uno sueña que esto es solo un sueño y sigue durmiendo?
Pues veis, es una labor que realiza también el sueño para que no nos despertemos, y aquí se ve maravillosamente, ¿no?, en ese sentido. Y claro, cuando hablaba del traje gris, se refería y lo asocia con sal y pimienta, el traje gris. Y claro, ¿por qué? Porque la sal y la pimienta le dijeron que condimentar fuertemente los alimentos con sal, pimienta y otras especias le producían los forúnculos, ¿no? Entonces, claro, el traje tenía que ver también con eso. Y claro, cuando hablaban de la arrogancia que tenía el doctor P, ahí hablaba de una situación en la que él atendió a una paciente suya por una cuestión del tratamiento, y dice que desde que esa paciente se fue con ese doctor, dice que él le miraba con arrogancia el otro, ¿no? Es la arrogancia que aparece en el sueño. Y que claro, que incluso un doctor más amigo de él, ¿no?, le dijo que cómo había permitido, o le dijo, yo creí que usted estaba más sentado en su silla, ¿no? Y ahí ves, la silla del caballo también se refiere a esa situación con el doctor. El otro, pues la paciente se fue con ese doctor por una cuestión del tratamiento, ¿no? Y el caballo era una simbolización de la paciente, ¿no? Como cuando uno lleva las riendas y hay veces que el caballo va como quiere, ¿no? Entonces ahí vemos que esa simbolización también hablaba de eso, ¿no? Y también trajo un recuerdo infantil, para que veamos también esa base infantil, que hablaba de que se peleaba con su sobrino, ¿no?, que también había situaciones que le recordaban. También para que veamos esa situación de cómo utilizamos los elementos externos en el sueño. Soñó también que una vez estaba en un balneario, ¿no?, con su mujer, y se levanta y dice, uy, he soñado que el papá se moría. ¿Cómo puede ser, no? Y claro, lo que había pasado es que habían repiqueteado las campanas a 1 hora de la madrugada, y claro, él asoció que si todas las iglesias del lugar repiqueteaban las campanas, debe ser algo importante, como la muerte de alguien. Entonces él soñó que el Papa moría, ¿no? Claro, ese sueño fue una reacción al dormir, ¿no? Incluyó esas campanas para no despertarse. Claro, si no suena la alarma, a veces uno sueña que está en el lugar de trabajo, ¿no? Como otra persona que trajo, un compañero suyo, ¿no?, que cuando era jovencito estaba estudiando medicina, dice que tenía que llamarle la de la pensión para que se levantara, porque no había manera de levantarlo. Y un día soñó que estaba en la cama del hospital dormido, y que claro, y él mismo se razonaba y decía, bueno, si estoy durmiendo aquí en la cama del hospital, ya estoy en el hospital, no me tengo que levantar. Y sigue durmiendo ante esa situación. Claro, entonces, tenemos que saber, ¿no?, que en nuestra vida anímica hay deseos en nosotros que nos producen displacer. Hay deseos que rechazamos. Y que claro, eso se explica porque en nosotros hay 2 instancias psíquicas, ¿no? Y hay una censura entre ambas. Y claro, los deseos reprimidos como que pertenecen a ese primer sistema, un sistema primario, que tienden a realizarse, y la realización se resiste en el segundo sistema. Hay un cuento, el cuento del hada de los 3 deseos, que para que lo escenifiquemos así en una forma más sencilla, ¿no?, para que lo entendamos. Había un sueño en el que, un cuento. Había un cuento que, para escenificar este conflicto que hay en nosotros, ¿no?, esta división de nuestro yo, ¿no?, que hablaba de que había un matrimonio muy pobre que estaba en una cabaña, y vino un hada que le dijo, voy a concederos 3 deseos, ¿no? Entonces ahí pues estaban en la mesa, y vino un olor ahí maravilloso, fantástico, estaban asando salchichas en el vecino de al lado, ¿no? Entonces la mujer dijo en voz alta, ¡ay, qué bien huele, me encantaría comer una salchicha! Y de repente, claro, la hada escuchó eso, ¡puf!, le puso ese deseo enfrente, ¿no? Ahora, claro, el marido cuando vio aquello dijo, pero ¿cómo se te ocurre pedir una salchicha? Y se enfadó, ¿cómo puede ser posible? Ojalá se te pongan en las narices, ¿no? Entonces, inmediatamente el otro deseo, el hada, se la puso en las narices. Claro, ahora solamente le quedaba un deseo. ¿Ahora qué hace?
Claro, él quería a su mujer, no quería que la mujer estuviera con las salchichas ahí pegadas, ¿no? Que además era como una parte de su cuerpo. Y claro, decidieron pues al final pues, que se quedase como estaban, ¿no? Entonces eso es como una especie de caricatura, un poco para que veamos que en nosotros también pasa eso, que hay unas tendencias en nosotros que tienden a realizar y desear, otras que se contradicen, ¿no? Y ahí el producto es otra cosa, pero en nosotros está esa división, ¿vale? Hay deseos en nosotros que tienden a salir, a realizarse ya y que corresponden a la sexualidad infantil reprimida que vamos a ver ahora. Porque lo vamos a ver en los sueños típicos, ¿vale? Os voy a decir los sueños típicos y luego si queréis pues pasamos a preguntar. Dentro de los sueños típicos Freud nos trae el sueño de avergonzamiento ante la propia desnudez. Este sueño, no sé si alguno de vosotros lo ha soñado, yo sí lo he soñado, pero es un sueño típico, que es que uno se encuentra desnudo frente a los demás o le falta alguna prenda y hay personas extrañas que incluso ni te miran, pero uno se siente avergonzado, ¿no? También hay una variante que es en los policías, militares, etcétera, que le falta alguna parte del atuendo reglamentario, ¿no? Es otra variante, ¿no? Que puede haber. Entonces, claro, el sueño típico sería el que está acompañado de vergüenza o angustia. El que no está acompañado de vergüenza o angustia no es un sueño típico, porque es como que se puede explicar este sueño en general para todos, ¿no? Claro, ahí en la situación del sueño también pasa una circunstancia, ¿no? Que es que uno se queda como paralizado, como que quiere salir corriendo y no puede, se queda bloqueado, sin movimiento alguno. Pero claro, esto también pasa en la vida despierta, es cuando hay dos fuerzas contradictorias, esas inhibiciones que a veces pasan en las personas, tienen que ver con que hay contradicciones en uno que no ve, son conflictos intrapsíquicos que aparece veis que simbólico, ¿no? Quedarse paralizado, ¿no? Es como, es que hay dos fuerzas contradictorias que no te permiten avanzar, te quedas paralizado. Entonces, claro, hay una contradicción también en ese sueño porque nos avergonzamos, pero los demás no nos miran. Hay una contradicción ahí en el sueño, ¿no? Claro, en este sueño actúa también la censura, como todos los sueños. Y bueno, se haya basado también en recuerdos de la infancia, ¿vale? Claro, en la infancia, ¿qué ocurre? Si vemos a los niños se pasan desnudos, se levantan la falda, ¿no? Incluso Freud habla de la literatura, que hay muchos pasajes que te muestran que cuando van a algún pueblo, pues siempre hay el niño que se levanta la falda y se muestra, se exhibe. Los niños tienen esa cosa exhibitoria, ¿no? Que bueno, que luego se va modificando, se va moldeando con la educación, ¿no? Niños, úsate aquí, ¿no? Le vas indicando, pero en principio los niños es todo. Hay que ir educándoles para modificar ese lugar donde no hay ni vergüenza, ni moral, ni nada. Luego van a ir apareciendo esos diques. El dique es la vergüenza, la moral, el asco. Eso va a poner un límite a esa sexualidad infantil. Pero claro, ¿qué pasa cuando eso se hace en el adulto? Que se hace del niño. El tipo es un perverso, es un exhibicionista, ¿vale? Pero en el niño está, ¿no? Por eso las perversiones tienen que ver con la cualidad infantil, ¿no? Con nuestra predisposición infantil, que luego en el adulto es una bestialidad, es una perversión, pero el niño lo hace. Luego en esa educación, pues, se van poniendo diques, uno se avergüenza, le da asco, pero si no, el niño coge la caca y vamos, te pinta hasta con el dedo, con la caca, ¿no? Porque no hay asco, no hay moral, no es. Y ahí se van poniendo esos diques, el adulto y su sexualidad adulta, esa condición de reprimir esa sexualidad infantil, ¿vale? Pero ahí vemos que el niño es un polimorfo perverso, entre comillas, ¿no? Que goza de todo, que se va educando y se van modificando, toda esa energía psíquica sexual se va poniendo en otros lugares, ¿no? Digamos que es el pasaje de ese cachorro animal a ser humano, ¿no? Y ahí va pasando por esos lugares afectivos sexuales que se van construyendo en relación a la familia y los demás, ¿no? Y nos vamos construyendo para ser seres civilizados.
¿vale? El psicoanálisis va a estudiar ese proceso que está en cada uno de nosotros. Entonces, claro, estos sueños como si uno volviera a ese lugar de exhibicionismo, a ese lugar infantil, ¿no? Pero claro, también ahí vemos que hay como una censura que lo transforma en lo contrario, porque claro, normalmente con quien uno se exhibe más es con los familiares, ¿no? Con la gente más cercana, entonces lo transforma en lo contrario, es decir, en el sueño vemos a gente extraña, personas extrañas, porque es una transformación en lo contrario, eso lo hace la censura, ¿vale? Pero eso corresponde a escenas infantiles que tienen que ver con ese lugar de exhibicionismo infantil, ¿no? Y claro, la sensación de estar paralizado pues tiene que ver con ese conflicto, una parte que quiere realizar ese deseo y otra que no, ¿vale? Este es el sueño, el de avergonzamiento ante la propia desnudez, ¿vale? Luego hay otro que es interesante, que es el sueño de muerte de personas queridas, que ya lo hemos nombrado alguna vez. Y claro, el sueño típico, nos dice Freud, es el que coincide el afecto con la tristeza, el estar uno mal con la muerte de ese familiar, ¿no? Que acompañado de dolor, de aflicción. Ahora, el sueño que no corresponde ese afecto al fallecimiento de ese familiar no es un sueño típico, no corresponde, pues claro, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero realmente corresponde al deseo de muerte de ese familiar, pero hay que matizar, ¿vale? Ojo, vamos a matizarlo aquí, ¿no? Porque hemos dicho que los que no se corresponden el afecto con la muerte de ese familiar significa otra cosa, está censurado, está transformado, utiliza ese momento de muerte para hablar de otra cosa, como el sueño que os he comentado del sobrino, de esta mujer que sueña que su sobrino muere, y es porque realmente ahí es como un sueño de impaciencia, porque ya tiene entradas para un teatro que sabe dónde va a estar su enamorada, que la persona de la que ella está secretamente enamorada. Y claro, cuando un sobrino anterior se falleció, esa persona estaba en el duelo. Entonces, escenifica toda esa situación, está contenta, está feliz en el sueño, no por la muerte de su sobrino, sino para que ahí se expresa el deseo es un sueño de impaciencia, de ver a ese hombre del que tanto está enamorada, ¿no? Entonces, el sueño de muerte de personas queridas realmente corresponde a un deseo de muerte de personas queridas, pero vamos a matizarlo porque, claro, no siempre son deseos actuales, ¿vale? Sino que son deseos que se han albergado en alguna época de nuestra vida. Por ejemplo, en la infancia. Son deseos reprimidos, pero que siguen vivos en nuestro inconsciente, ¿no? Y trae el ejemplo de una paciente que tiene una hija de 15 años y sueña que su hija estaba muerta en una caja. Claro, cuando sueña eso se asusta, ¿no? No puedo soñar que mi hija está muerta en una caja. ¿Eso qué quiere decir, no? Y claro, era un deseo que ella realmente había albergado no en la actualidad, sino hace 15 años, ¿vale? Cuando nació. Y bueno, que tenía que ver con lo superficial, podemos decir, estaba en la relación con el padre de ella, pues había una serie de circunstancias que si ella seguía con él, pues era su vínculo en común, ¿no? Pero en realidad era una asociación, había conectado con un recuerdo de su infancia en la que la madre de esta señora que había deseado en el sueño, bueno, había soñado, ¿no?, que su hija muriera, ella había conectado por identificación con su madre, que le había contado en la infancia, cuando estaba embarazada, decía que había deseado que no naciese, ¿no? Y tenía ese recuerdo de la infancia, esta señora, ¿no? Entonces era como un proceso de identificación con la madre, ¿no? Se había identificado con la madre en ese deseo de que la hija no naciese. Y claro, ahora tenía ese sueño, lo deseó y estaba conectada con un recuerdo infantil, con esa identificación con su madre, ¿no? Era como que estaba identificada con esa madre, esa frase que le había dicho, era como que lo había escenificado también en su vida con su hija, ¿no? Había una identificación de ella. Entonces aquí es interesante porque para que esto que parece una monstruosidad, ¿no? En este capítulo Freud nos va a hablar del complejo de Edipo. Y claro, en el complejo de Edipo, bueno, todos hemos
he escuchado alguna vez, ¿no?, el complejo de Edipo, qué significa. Yo tengo complejo de Edipo, ¿no? Hay diferentes, digamos, prejuicios, ¿no?, que se transmiten, ¿no? Pero el complejo de Edipo lo que nos habla realmente es de cómo nos hacemos humanos. Es como la máquina que nos hace humanos. ¿Y en qué sentido? Cuando el niño nace, ¿no?, en el seno familiar, ¿no?, pues el niño es egoísta, es totalmente egoísta. Todos hemos sido egoístas y ahora unos más que otros, ¿no? Claro, porque es necesario, porque lo demanda para su supervivencia, ¿no? Si el niño no es alimentado, no hay alguien que muere, necesita de otros para vivir, establece una dependencia muy fuerte porque es el único animal, digamos, en la especie, en la cadena de animales, ¿no?, en la cadena evolutiva, que tarda tanto tiempo en hacerse adulto, ¿no?, que los animalitos en poco tiempo pues le expulsan del nido y salen, pero el ser humano, también unos más que otros, tardan en salir del nido, ¿no? Entonces, claro, el niño es egoísta y si no quiere a nadie, ¿no? Pero claro, luego aprende a amar. Y claro, el amor es el que va a ir limitando ese egoísmo infantil. Por no perder el amor de los progenitores, va a ir limitando sus tendencias, ¿vale? Ahora, podríamos preguntar, ¿quiénes son los primeros competidores en el amor de esa madre o ese padre que sin él no sobreviviría? ¿Quiénes son los competidores? Si yo os preguntara, ¿qué me diríais? Los padres. No, los competidores de ese amor de los padres, ¿quiénes son? Entre ellos, Los hermanos. ¿No? Los competidores de ese niño que nace egoísta son los hermanos. Claro. Los hermanos, un tema delicado. Sí. El complejo de Edipo no es entre padre y madre, ¿o? No, el complejo de Edipo es que, claro, corresponde a una fábula mitológica. Y para que lo entiendas, vamos a ver cómo es la fábula, ¿no? Porque lo que nos dice la mitología, ¿no? La mitología habla de circunstancias psíquicas que se exponen, ¿no? Pues Sófocles, el que escribió, pero que hablan de nuestra realidad psíquica, porque en realidad todos somos unos pequeños Edipos. Edipo, para lo que llamamos Layo y Yocasta, estaban en el reino de Teba, ella estaba embarazada y fue a un oráculo, y el oráculo le predijo que su hijo iba a ser un asesino. Entonces ellos, asustados, lo dejaron lo abandonaron en el campo, ¿no? Entonces unos pastores lo recogieron y lo llevaron, en otro reino, lo llevaron a los reyes de Corintio y ellos lo adoptaron como si fuera un hijo suyo y lo hicieron príncipe, ¿no? Entonces, claro, él se preguntaba por su origen y fue a otro oráculo y le dijo: vete de tu patria o no vuelvas a tu patria, porque vas a matar a tu padre y vas a casarte o vas a tener hijos con tu madre, vas a desposarte con tu madre, ¿no? Claro, ese es el drama, pero del ser humano. Que hay como un deseo reprimido realmente a tu padre o a tu madre. Claro, pero no tan reprimido, porque los niños pequeños te lo dicen: yo me voy a casar con papá de mayor, ¿no? Te lo dice claramente. Pasa que eso luego se reprime, ¿no? Está reprimido en todos nosotros, pero el primer amor para todos es la madre. Luego hay una complejidad en ese desarrollo, tanto en el hombre como en la mujer va a haber diferencias, ¿no? Claro, tiene que haber diferencias. Y por eso como que después en el futuro buscas una relación con alguien muy parecido a tu padre o a tu madre, porque lo ves reflejado ahí, ¿no? Claro, es interesante eso porque realmente de quien nos fijamos tiene que ver con lo inconsciente. Claro. Pero claro, Freud nos dice que hay dos maneras de las que nos enamoramos de los otros, ¿no? Además, uno puede decir: yo tengo el tipo no sé qué, pero mentira, luego te enamoras de alguien que no tiene nada que ver. Entonces, y tiene que ver esa atracción que uno tiene hacia el otro, tiene que ver con cuestiones narcisistas, es decir, con algo que tiene que ver conmigo, porque nosotros no nos vamos a fijar en alguien que no tenga nada que ver conmigo. Es con quien te identificas, con algo que está en relación a ti, si no a los demás no lo ves. Es ese impacto que tiene, pero que te recuerda a ti. Entonces, del que nos vamos a enamorar es alguien que te recuerda a ti, o de tu pasado, de tu presente, o alguien que admiras, porque corresponde a cualidades que tú quisieras para ti, o esa cuestión familiar, ¿no? Ese padre protector, esa madre nutriz, ¿no? Algún brillo de algo, porque uno ni siquiera ve, no es algo que uno elija conscientemente,
sino que te pasa, te enamoras y igual es un brillo de algo, ¿no? No sabes de lo que es, pero hay algo que te impacta y que tiene que ver con esta realidad inconsciente. Entonces, en esto del Edipo es como para que veamos que es una cosa como que siempre hay una tendencia, ¿no? Entonces, en el mito, pues claro, él cuando le dijeron que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre, huyó de Corintio. Pero claro, no sabía que sus verdaderos padres estaban en Tebas. El oráculo decía de tu patria, ¿no? De tus padres, ¿no? Él creía que sus padres eran eso. Entonces se fue por ese camino al otro reino, a Tebas precisamente, y en el camino se encontró a Layo, a su verdadero padre, que no lo sabía. Tuvieron ahí una trifulca, un duelo a muerte y lo mató. Y luego había una esfinge que tenía que adivinar un acertijo y para pasar, y además que era una esfinge que devoraba a los hombres, a todos, estaba la ciudad pues atemorizada por la esfinge. Entonces él consiguió resolver el enigma y pasó, y claro, en compensación, ¿no? por el gran favor que le había hecho el pueblo, le dieron la mano de esa mujer Yocasta, que en realidad era su madre. Entonces tuvieron hijos y asoló una peste terrible en aquella época y fue el oráculo, y el oráculo dijo que hasta que el que había matado a Layo no saliera de la ciudad no iban a acabar la peste, ¿no? Y claro, ahí fue investigando, y cuando se encontró con la verdad, que estaba casado con su madre, se arrancó los ojos, ¿no? Y ese arrancarse los ojos también tiene que ver con esa noción de la castración, ¿no? Que es como... Y de no ver, ¿no? Y lo que te ves, porque el inconsciente te deja ciego ante la realidad. Bueno, no, yo creo que más bien que es nuestra mirada la que es ciega ante la realidad. Porque hay una realidad que nosotros que no vamos a saber solamente por interpretación psicoanalítica. Somos ciegos. Es como Edipo. Somos todos un pequeño Edipo. Somos ciegos. Muchas veces sabemos que nos está pasando cosas y nos encanta engañarnos a nosotros mismos. Y nos autoengañamos muchísimo. Y de hecho, cuando alguien nos dice algo que ya sabemos, nos disgustamos, nos armamos y todo porque no queremos escuchar la realidad y la estamos viendo y la sabemos. Por eso lo de hablar no significa no querer ver. Sí, no el dramaturgo de teatro es eso, sí. Yo también lo veo así, o sea, que no quieres aceptarlo, te quita todo. Freud nos dice que tiene que ver con la castración. Tiene mucha lectura. Es con ese, claro, arrancarse los ojos, habla de esa situación edípica, ¿no? En la que es un horror, ¿no? El incesto, ¿no? Es prohibido en todas las civilizaciones, ¿no? Lo que civiliza a la humanidad es la prohibición al incesto, el canibalismo y el matar, ¿no? Esos son los pilares. Claro, uno empieza en una familia, pero luego tiene que abandonar esa familia para entrar en el mundo. Tiene que aprender a amar a otras personas y despegar esos lazos familiares, si no nos relacionaríamos siempre entre familias nada más, ¿no? Entonces, eso es un poco loco, ¿no? Que a veces ciertas situaciones que acontecen en el ámbito familiar tienen que ver con esa cuestión de esas relaciones afectivos sexuales en la familia, ¿no? La posición del padre, de la madre, ¿no? Que es interesante, ¿no? Y también es que me ha venido a la mente ahora y lo digo porque estaba en un congreso, me invitaron a un congreso de medicina integrativa, una compañera, y ella traía un estudio de los fibromas poliquísticos, ¿no? En la mujer, y claro, hablaba, porque muchas veces cuando se habla de lo psíquico se habla de lo emocional, etc. Pero claro, el psicoanálisis lo que nos viene a traer es otra complejidad, es esa posición inconsciente. Hay una complejidad inconsciente, y decía que estaba relacionada con el posicionamiento de esa mujer en lo femenino, ¿no? O en la posición madre, ¿no? Que a veces ciertos síntomas están relacionados con esa construcción de la mujer de uno, pasar de hija a mujer, y a veces los síntomas nos señalan que hay un conflicto en adquirir esa posición en uno de ser sujeto a lo mejor de otra familia, ¿no? Que muchas veces los síntomas nos hablan de dificultades que hay en nosotros, de ese posicionamiento en esas funciones esenciales, y que los problemas en la relación con los otros también tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo uno está internamente, ¿no? en esa cuestión, que es algo que no se ve en la realidad, ¿no? Aparece eso y uno no sabe
Y ahí en esas investigaciones psicoanalíticas, de ese psicoanálisis personal, pues se realiza a través de esa interpretación y bueno, y ahí pues uno va notando así en qué posición está, ¿no? Que a través de esas interpretaciones pues se va transformando, ¿no? Que al fin y al cabo es eso, es esa posición que uno tiene frente a sus deseos, frente a la realidad, cómo acepta la ley, su feminidad, la masculinidad, ¿no? Cómo uno está interiormente, ¿no? Digamos, en esa realidad psíquica, se va a expresar luego en la realidad, ¿no? Con los otros. Por eso es un trabajo de interpretación de esa realidad psíquica, ¿no? Entonces, claro, estábamos diciendo el sueño de la muerte de familiares, ¿no? Y es interesante porque estábamos diciendo que los principales rivales son los hermanos, ¿no? Y ahí va a haber hostilidad. ¿Vosotros por qué creéis que hay veces tantos problemas entre hermanos en la edad adulta? Porque tiene que ver con esas raíces infantiles. Mamá te quiso más a ti que a mí, tiene que ver con todo esto, toda esta trama. Eso es como una novela familiar. Tiene que ver con todo esto, estas cosas infantiles, ¿no? Que pasan, esa hostilidad con el otro, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de los sueños realmente, de muertes familiares, realmente pues son deseos que corresponden a la infancia, ¿no? Son deseos, además, que hemos dicho el complejo de Edipo, ¿no? El primer amor es la mamá. Entonces, ahí donde va a surgir la primera hostilidad es hacia el padre, porque viene a separar de esa función mamá. Entonces, hay una ambivalencia afectiva en las relaciones. Y luego la madre, también con la hija, por ejemplo, hay veces que hay unas relaciones muy conflictivas entre madre e hija, porque corresponde a eso. La madre es la que va a ser el dique, ¿no? En la relación con el padre, ¿no? Va a surgir también una ambivalencia afectiva que tiene que ver con esa cuestión. O también, en muchas ocasiones, también es la madre la que viene a coartar la sexualidad de la niña, ¿no? Vienen a ponerle diques también, ¿no? En la sexualidad. Sí. Una preguntilla, y si, por ejemplo, lo que tú has dicho, entre madre e hija puede haber conflictos, y si realmente la madre y el padre tuvieran también conflictos entre ellos, ¿por qué iba a haber conflictos entre ellas dos? O sea, si no habría como nadie por medio, o sea, o podría ser, no sé, la pregunta es que si podría ser, ¿verdad? Que no sé. Claro, pero lo que realmente se está tratando es esa cuestión de que hay veces que hay relaciones muy conflictivas y que tienen que ver con esa situación en la que la madre va a ser el rival de la niña, porque el primer amor es la madre, pero luego la niña se identifica con la madre y va a hacer un viraje hacia el papá, ¿no? Quiere al papá y después del papá lo va a sustituir por otros hombres, ¿no? Pero ahí, en esas relaciones tan conflictivas, si hacemos ese estudio, ¿no? Después en clínica vemos que esa situación tiene que ver, tienes esa raíz, aunque tú lo puedas buscar excusas en la realidad, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. En realidad la base que tiene es esa ambivalencia hacia la figura de la madre, por no haberle dado lo que no le dio al hermano, porque también ese dique frente al padre, y también por esa situación en la que la madre también está encargada de la educación y va coartando también pues ciertas disposiciones en la chica, ¿no? Entonces, son cosas que, aunque aparentemente parezcan una cosa y no lo pueda justificar en la realidad, de esa bronca que tiene con el hermano, con el cuñado, etc., son cosas que en el fondo tienen que ver con otra cuestión y que tienen que ver con estos afectos reprimidos, con estas situaciones como de novela que se escenifican en la actualidad. Si no, las relaciones con los otros serían muy sencillas, pero algo pasa en las relaciones con los demás, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y claro, los niños, por ejemplo, es que no tienen esa idea de muerte. Porque claro, hay un ejemplo muy curioso que dice que cuando el papá falleció, dice: comprendo que papá haya muerto, pero no puedo comprender por qué no viene esta noche a cenar. ¿No? Los niños aún no tienen articulada esa concepción de muerte, de putrefacción, ¿no? Es como entienden que se va, yo quiero que se muera. ¡Ay, qué ha dicho el niño, por favor! Pero es que morir es como que se vaya. No, hasta la adolescencia no pueden articular ese concepto en ellos, ¿no? No lo entienden. Dicen una frase y para ellos eso no tiene significación de muerte en sí, sino es que se vaya. Se vaya a la guerra porque cuando el papá se iba, él se iba a dormir con su mamá en la camita de la madre, ¿no? Por eso hay que tener cuidado de no poner a los niños en el lugar del marido, ¿no? Porque ahí vemos que
somos un pequeño equipo, ¿no? Vamos a ir conquistando eso, ¿no? Y bueno, por último, dos últimos sueños típicos, y ya si queréis preguntáis. El sueño de que nos vemos volando, ¿no? Todos hemos soñado alguna vez que estamos volando, ¿no? Y eso, claro, también corresponde a escenas infantiles, ¿no? De cuando nos cogían en brazos, nos tiraban, ¿no? Nos cogían en volanda, ¿no? Corresponde también a esa reproducción de esas escenas infantiles. Y luego hay otro sueño típico, ya para terminar, que es el sueño del examen. No sé si habéis tenido alguna vez este sueño, que habéis aprobado, no sé, supongamos, algún curso de algo, la universidad, y de repente soñáis que estáis frente a ese examen y dices, pero si ya lo he realizado, ¿no? Pues claro, es interesante porque eso yo también lo soñé. Cuando pruebas un examen, y claro, es como un sueño de angustia. Y es como que tienes que repetir el nuevo curso, que lo vas a suspender y estás ahí angustiado, ¿no? Dice que eso es una mezcla en ese sueño de una autocrítica y un aliento. Es decir, una autocrítica y un aliento, como animarte, ¿no? Porque dice que siempre se sueña antes de realizar algo importante, ¿no? Es como un aliento y claro, se revive en nosotros ese autorreproche, es como un castigo por faltas que uno cometió en la infancia, ¿no? Y que ese aliento es como si te dijeran, no te preocupes, también sentiste angustia anteriormente y aprobaste el curso, ¿no? Esa es la parte del sueño que te alienta ante ese hecho importante que tienes al día siguiente, ¿no? Y claro, esa autocrítica, ¿no?, que aparece en el sueño es algo así como tienes ya muchos años, ya has avanzado mucho, pero sigues haciendo las mismas bobadas y niñerías, ¿no? Eso es como, y claro, tiene que ver con actos sexuales infantiles que se oponen a ellos, ¿no? Tiene que ver con la sexualidad infantil, que a ver si lo entendemos. Sexualidad infantil, desde que nacemos hay sexualidad, porque eso es lo que Freud fue una ruptura para la época y un escándalo, porque claro, antes se creía que los niños eran angelitos, que nacían sin sexo, que aparecía de repente en la pubertad, pero no, hay un desarrollo sexual, afectivo sexual, desde que nace, las diferentes etapas infantiles correspondientes a su edad, a su periodo de crecimiento, pero hay sexualidad en los niños. No la sexualidad adulta, pero sí la sexualidad infantil, que tiene que ver con la relación con la boca, con el ano, ¿no? Cómo se van relacionando. De hecho, hay momentos en que los niños se tocan. Claro, el niño, no, sino, ay, no. Pero claro, ese tocamiento tiene que ver con esa fijación hacia los padres. Es una cosa que tiene que ver con el amor hacia la mamá. Y el papá dice, no, eso no, va a venir el doctor y te va a cortar la mano, ¿no? Que no es que se diga así exactamente, ¿no? Sino que es una situación psíquica que tiene que ver con eso, con que la mamá está prohibida y ahí se divide nuestro aparato psíquico. Ahí queda reprimido todos esos deseos infantiles, reprimidos que van a aparecer en el sueño y bueno, no sabemos nada de eso, pero esos deseos van a estar en nosotros, no se olvidan, van a permanecer en nosotros y son el motor de nuestra vida, el motor de nuestro deseo. Y el psicoanálisis estudia esa realidad inconsciente que es nuestra, digamos que nuestra apertura al mundo, ¿no? Es lo que sobredetermina lo que nos pasa en nuestro día a día, a quién elegimos, a quién no, si trabajamos en esto, en lo otro, qué me pasa aquí, qué me pasa allí. Eso corresponde a todo eso reprimido que está en nosotros, que no vemos, es como una fuerza que va a sobredeterminar nuestra realidad, dependiendo de cómo haya en nosotros esas cuestiones internas, ¿no? Esa relación con nuestros deseos, etc. Ahí va a haber un producto en nuestra realidad u otro. ¿No? Por eso los consejos, está muy bien decirlo, pero los consejos no te transforman en nada, porque ahí tiene una tendencia, o bien a pelearte siempre con tu cuñado, claro, me parece una cosa ahí de otra cosa, ¿no? O bien a trabajar en esto, no en lo otro, a pasarte esto, no en lo otro, ¿no? Todo está relacionado con tu historia de deseos y con tu posición
frente al ser humano que nos construimos, ¿no? A tu feminidad, a tu masculinidad, ¿no? Es como otra dimensión, ¿no? Es como un mundo nuevo, ¿no? Que el Sipaes viene a estudiar y por eso te ayuda a conocerte y a transformarte, a generar otra realidad diferente en ti, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que voy a parar ya. Y ya si queréis preguntar algo, comentar algo, sí. Bueno, yo no he podido venir los 2 primeros días, a lo mejor se ha dicho, pero es algo de básico. Quería saber por qué soñamos y si sirven para algo los sueños. Muy bien, muy interesante. Soñamos porque el sueño es el guardián del reposo. Soñamos para no despertar, porque nuestra mente, nuestro deseo siempre está funcionando. Entonces el sueño es, digamos, son mecanismos psíquicos que se utilizan para no despertarnos. Porque cuando dormimos también se baja un poco la censura, pero como estamos despiertos, hay en nosotros una censura. Pero cuando dormimos, a la vez que también nos relajamos, nos despojamos de las gafas, del reloj, de todo para dormir, también hay un cierto disminución de esa censura. Pero claro, ¿qué pasa cuando disminuye un poco la censura? Que esos deseos reprimidos tienden a salir. En la vida despierta no están tan contenidos porque forman parte de nuestra vida, ¿no? Tenemos lapsos, olvidos, ¿no? Ahí es nuestra complejidad maravillosa, ¿no? Pero cuando dormimos se relaja y ahí, pues claro, como van a salir esos deseos reprimidos, pero claro, no puede salir a la conciencia, el trabajo del sueño va a haber diferentes mecanismos que esos deseos inconscientes lo van a transformar, lo van a deformar, condensar, para que aparezca un producto que uno no se entera de nada. Es para que podamos dormir, porque hay deseos que admiramos todos y que no queremos saber de ellos. Pero no todas las personas sueñan, ¿o sí? Sí, no nos acordemos de cosas. claro. Es que la semana que viene vamos a hablar de las pesadillas y del olvido de los sueños. Es un tema muy interesante, de la angustia, ¿no? Muy interesante. Pero sí, soñamos todos. ¿Todo el mundo sueña? Si no soñáramos, estaríamos muertos. Porque es nuestro desear, ¿no? El deseo no descansa, nuestra mente no descansa. Además, en los sueños que hemos visto que incluíamos elementos de fuera que nos iban a despertar, ahí se ve, ¿no? O cojo el despertador que está sonando y sueño que estoy en el hospital durmiendo, ya para que me levantase, estoy en el hospital. O tengo un furúnculo. Claro, pues la actitud puede variar, porque es que no se levanta. O sea que diríamos que el soñar sirve ¿para qué? Para dormir. El guardián del reposo, para dormir. Aunque no seas consciente de lo que sueñas. No importa. Hay veces que uno sí se acuerda de los sueños. Cuando uno va al psicoanalista sí ya va acordándose de los sueños porque tiene alguien a quien contarse. Pero siempre asociáis los sueños con el psicoanálisis. Claro, es que es la obra central, la interpretación de los sueños. Ahí Freud generalizó lo que estaba investigando, lo que estaba descubriendo con sus pacientes. Estaba descubriendo que los síntomas tenían un significado y que tienen que ver con los deseos de esa persona, con la vida psíquica. Era como si se tejieran en un mismo telar, tenían en común los síntomas algo. Y lo generalizó con los sueños, porque dijo, esto no es una cosa solamente de enfermos, es una cosa de toda la humanidad. Fue un descubrimiento inmenso para la humanidad, porque nos dijo cómo funciona nuestra mente, cómo son los mecanismos psíquicos, para los sanos y para los enfermos, son iguales, los mismos, que un sueño que un delirio. Entonces todos los montones de libros que hay de interpretación de los sueños se vendrían abajo. Bueno, No se basan en el psicoanálisis. no, claro que no, es que es diferente, además además una palabra para una persona, hay símbolos que son generales, que también Freud nos lo trae, que si queréis la semana que viene, pues podemos hacer algún apunte de eso. Y él sí habla de los símbolos, pero es que los símbolos los utilizamos todos, contamos un chiste y hacemos alusiones a cosas, nos reímos, condensamos, mezclamos, ¿no? Forma parte del lenguaje. Hay símbolos que uno dice y a otro le remiten a otra cosa, te ríes, ¿no? De los chistes, porque estás hablando de una cosa y estás hablando de otra. Pero es que en nuestra vida despierta también, a veces hablamos de una cosa y hay como un doble discurso.
Decimos una cosa, pero en el fondo es otra. Sí. Perdón, ahora un momento, porque por aquí habían levantado la mano hace un rato y es harto, ¿vale? Sí. Sí. Hemos dicho anteriormente que cuando soñamos que alguien muere, es que en algún momento de nuestra vida, esa persona en algún momento puntual hemos sentido algo hacia ella. ¿Y cuando es que muere uno? Ya habría que ver. Es que, claro, también muchas veces es que ese sueño habría que interpretarlo, porque ya depende de la persona. Por eso es necesaria la asociación libre, como hemos visto en el sueño de Freud. Trae una frase y a ver qué quiere decir que yo me muero. Uno va asociando, lo va relacionando a algo de su vida, ¿no? Freud no lo trae como sueño típico, habla del sueño de la muerte de familiares. Pero si el que muere es uno, habrá que ver qué significa esa frase en uno, cómo la asocia ese paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir la muerte de uno en uno? Uno va asociando y va enlazándolo. Lo que pasa es que, claro, yo te diría también que, por ejemplo, ¿no? en el proceso de la melancolía, en la depresión, nunca se muere uno, nunca se mata uno a sí mismo. Digamos que en la depresión, ¿no? Es como un asesinato tímido, en el sentido de que se mata, no se mata así, se mata al otro, a lo que ha perdido, que está como introyectado en él, y es como una hostilidad hacia el otro por haberlo abandonado, ¿no? No se mata a sí mismo, sino es una hostilidad hacia el otro. Entonces, yo creo que tal vez podría preguntar a quién tienes esas ganas de matar, porque a uno mismo no es siempre proyectado hacia el otro. O algo de lo mismo. Ya depende, claro. Ya tiene que ser en la persona, ¿no? Si no podemos generalizarlo. Por eso es importante el paciente, que ahí va asociando libremente y ya vas construyendo y vas produciendo esa interpretación, porque el psicoanálisis escucha con la teoría, porque hay diferentes mecanismos que en esa escucha uno, pues, en la profesión así especializada como es el psicoanalista, tiene supervisión, etcétera, pues ahí va a producir esa escucha profesional, ¿no? Puede ser también como un renacer de ti mismo, ¿no? O sea, que una etapa tuya terminada y la metamorfosis, ¿sabes? Puede ser, ya está en lo que la persona vaya asociando, ¿no? Que si no es una cosa adivinatoria, y esto no es una cosa adivinatoria, ¿no? Es una cosa científica, ¿no? Sí. Hay una cosa que has comentado que cuando uno sueña, siempre dice que cuando sueñas, ¿no? Tu sueño lo que metes es algo del día anterior. Sí. ¿Me lo puedes extender un poco más? Porque no lo he entendido bien. Yo sueño. Sí. Y siempre voy a meter alguna imagen que me vaya a gustar. Mi ojo, yo sé que hay muchas situaciones que lo capta el cerebro y claro, y yo no lo estoy viendo, no soy consciente. Entonces me va metiendo todo eso para censurar, ¿no? Un poco lo que yo estoy reprimiendo, y siempre coge cosas del día anterior, no coge cosas a lo mejor mías de pequeña, sí, también. O siempre algo del día anterior. Eso no lo he entendido. Sí, el material que utiliza el sueño es algo de nuestro día reciente, pero porque ese material no tiene ninguna importancia. Hay material que no tiene importancia, pero precisamente es para que nuestra conciencia no lo capte. Claro, porque los deseos reprimidos están disfrazados, entonces como si utilizas cualquier cosa que no tiene importancia, lo traes. Por eso se dice a lo mejor que sueño a lo mejor con fulanita de tal y no tiene que ver fulanita de tal. Claro, es un personaje que has utilizado, ese personaje habla de ti, a saber lo que eso puede ser, que no es exactamente soñado contigo. A ver, ese personaje eres tú, ¿no? A veces los varios personajes que hay en el sueño es uno mismo, ¿no? Y cuando uno habla de otro también, en nuestra vida despierta, cuando uno está hablando del otro, criticando a no sé quién, soy yo. Algo de mí estoy poniendo en juego en eso que hablo del otro. Siempre hablo de mí. Sí, pero lo que yo quería saber es que siempre como que usas cosas que has visto recientemente, ¿no? O bien cosas que te han pasado en ese día, que lo utilizas como material, o cosas del pasado. Es un material, pero es como que no tiene importancia ese material que tú usas, porque es lo que utiliza el sueño para expresar esos deseos reprimidos, para transformarlos, para deformarlos. Es como voy a hacer una película, pues voy a utilizar este escenario, aquellos personajes. Es material que traes. Sí, para analizar todo eso no era. Bueno, sí. Susana. Quería preguntarte, realmente la realidad inconsciente
definiría como persona, ¿no? Porque si llevamos todas esas necesidades y todas las características que tenemos a conocer todo lo que escondemos, digamos, y que realmente nos conocemos a nosotros mismos, nos definiría como personas, ¿no? Yo creo que lo que nos define son nuestros actos. En los actos, ahí muestro toda nuestra realidad. Si voy a venir a la charla y de repente tropiezo y me caigo, ahí estoy hablando de mi verdad. En los actos voy a mostrar mi realidad psíquica, que es consciente e inconsciente. ¿Vale? Pero la realidad puede ser mentira o no. Entonces la inconsciencia no sería la real. O sea, el subconsciente, los sueños, si son deseos, los deseos son deseos. Son deseos reprimidos, pero que ejercen una acción en un efecto en nuestra realidad. Inconsciencia. Porque Eso son el motor de nuestra vida. Eso es como lo que utilizamos para trabajar, para vivir. Igual, no sé si hay síntomas, si hay sueños, son productos del inconsciente, ¿no? Claro, porque iba a preguntar, pero la que estaba preguntando es de cortar. Nada más sigue, sigue. ¿Sí? Sí. Yo, vale, que Mira por ahí. es probable que tú, por ejemplo, sepas que mañana tienes un evento importante e inconscientemente te pongas mal, psicosomáticamente, te pongas malo, puede pasar. Puede pasar. Por eso digo que es el subconsciente. Pero no es tu inconsciente, no es tu inconsciente, es un conflicto que hay en ti. Lo que pasa es que no nos conocemos. No sabemos qué pasa ahí, ¿no? No es para adivinar, pero algo pasa ahí. El efecto que ha pasado en ti es ese. Te has puesto mala ante el cambio, ante no sé qué. Es tu reacción, ¿no? Un buen camino. Sí. Me refería a eso precisamente, que si realmente conociéramos el conflicto que hay entre nosotros, ese conocimiento quizá no nos se traduciera en enfermedad. Claro, por eso es de tanta utilidad el psicoanálisis. Es un proceso de autoconocimiento y autotransformación, porque en lugar de enfermar, uno ya puede simbolizar, puede hablar, ¿no? Porque a través del cuerpo hablamos. Y hay estructuras que son más complejas que otras, ¿no? Son maneras que causan más estropicio en la persona, ¿no? En lugar de poder, digamos, elaborar esa frase que tanto me ha molestado, hago una parálisis. Los enanos, si cada vez que algo no tolero, mi cuerpo me da un ataque, es que todo eso es manifestaciones de esos conflictos psíquicos, no es lo que te pasa, es como uno reacciona ante eso, en qué posición, que es inconsciente, uno no lo controla, no puede manejar eso, porque es esa relación entre esos sistemas que hay en ti, entre tu inconsciente, tu conciencia, la realidad, el yo, el ello, no, es como uno está consigo mismo con sus propios deseos. Entonces, en ese conflicto aparece ese efecto que es esa estructura en uno, la manera que uno tiene de reaccionar ante la realidad, ¿no? Y eso se transforma con psicoanálisis, porque uno va transformando esas posiciones en uno, esas maneras de reaccionar ante sus deseos, ante la realidad, ¿no? Yo por eso lo mismo que porque el sábado me definí muchas cosas que tenía. Esto. Y la sociedad Te callaste muchas cosas y ya no podés hablar. Lo que estaba hablando, perdona, que lo que está hablando ella es la biodescodificación. ¿Has oído hablar de ella? No, pero yo te hablo de psicoanálisis. Claro, pero es que precisamente eso. Claro, es que yo creo que va por ahí los tiros, porque al final lo que te callas, el cuerpo intenta salir. Sí, pero hay otras disciplinas que toman alguna cosa del psicoanálisis y la aplican a su manera. Pero es otra cosa. Por ejemplo, hay una cosa que dice que las alergias suceden porque en algún momento de tu infancia has tenido un mal momento, por ejemplo, y había polvo y tú has creado una alergia al polvo creciendo. O sea, yo he leído sobre eso. Y, por ejemplo, no sé si tú sabías algo de eso. En cada persona los síntomas hablan de manera diferente. No podemos generalizar. En cada persona ocurre de una manera, pero
Es imposible hablar de eso sin incluir el inconsciente. Es que es imposible. ¿De qué teoría te basas? No hay teoría. Cuando se habla del inconsciente, de las manifestaciones. Eso ya entra en otro territorio, ¿no? Eso ya entra en otro territorio cuando hablamos de teoría y que no. Bueno, es que el psicoanálisis se basa en una teoría. Que Freud, por ejemplo, no está reconocido. ¿Cómo que no? A ver, la universidad está como una teoría, pero no está incluida como Estoy de algo. acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, el psicoanálisis no es algo universitario. Claro. ¿Por qué? Porque no es algo académico, es un proceso muy complejo. Pero no porque no esté registrado académicamente, porque sí que nos han editado a la Lo que dice universidad. ella es otra variante igual. No, yo Pero- digo que eso acompaña a lo otro. Yo digo que yo sí creo en el psicoanálisis, pero digo que al final una cosa también puede estar unida con otra, ¿sabes? Como que se ve un poco conectado. Es lo que yo pienso. Es que es lo psíquico, pero lo psíquico tiene que ver con esos procesos inconscientes. Y claro que el psicoanálisis no está en la universidad porque no es una asignatura que uno estudie y la aplica. Claro. Yo he hecho psicología y yo me he especializado en psicoanálisis, Claro. pero tienes que estar en una escuela, porque en esa escuela uno va a recibir una formación continua, se va a psicoanalizar, va a recibir supervisiones de casos, es una profesión compleja con mucha dedicación. Entonces, conlleva una serie de requisitos. En la universidad tú estudias una asignatura y chao, pero luego ¿cómo atiendes a un paciente? Claro. Eso que entra en qué teoría es la y la que no y la que Es una teoría científica, psicoanálisis, porque el objeto de estudio es el inconsciente, tiene una técnica, la asociación libre y un método. Ya. No es lo mismo. Está enmarcado dentro de la ciencia conjetural, ¿no? Entonces, desde vuestro punto de vista, los sueños premonitorios no entrarían. Yo voy a preguntar lo mismo, los de la ¿tienen algo que ver? Porque yo he Mira, si queréis, como ya nos vamos a ir de tiempo, para la siguiente también lo traemos, ¿vale? Los sueños premonitorios. ¿Vale? ¿Queréis preguntar alguna cosa más por allí? Sí, le quería preguntar, ¿los sueños siempre van sobre deseo reprimido o también sobre miedo? Porque tengo entendido que en general suelen hablar sobre miedo. Muy interesante, muy Yo interesante. también tengo una frase, quiero una frase que los miedos son deseo inconsciente. Muy bien. Y me parece que suena muy freudiana, pero no sé si tiene algo que ver con eso. Sí, sí, totalmente, ¿no? Porque los miedos también reflejan un deseo. ¿Qué no teme Bueno, uno? también me parece una frase como para mí Claro. muy fuerte. Claro, lo que se prohíbe se desea, ¿no? Los miedos tienen que ver con un deseo. Lo has expresado muy bien. Lo has expresado muy bien. La angustia es un miedo a su propio deseo. Entonces, a ver, yo pienso igual que ella lo que ha dicho, todo eso, yo siempre son miedos tuyos reprimidos, pero no Miedos. considero deseo. Es que, ¿Qué teme uno? Si no sus propias palabras. pero es que hay una sola hora de deseo, yo lo entendía más por miedo, no por el deseo. El miedo es, porque uno tiene miedo de un peligro, pero ¿qué pasa cuando el peligro es interno? Uno puede huir, ¿no? De un peligro externo, pero cuando el peligro es interno, es un deseo que uno no tolera. Es un deseo reprimido, ese miedo, ¿no? Sí, lo entiendo ya. Bueno, pues si os parece bien, lo dejamos por hoy y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hablaremos de los sueños de angustia, las pesadillas y el olvido de los sueños, ¿vale? Traeremos alguna cosita también con el monitoreo. Gracias.